La idea de este diálogo es poder conversar un poco más sobre el rol y el papel que tuvieron las religiones durante el periodo de violencia, ¿no? El informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación justamente tiene un capítulo donde habla cuál fue este rol, ¿no? Un rol de enfrentar la violencia que se vivía durante esos años, que era una violencia que venía tanto por parte de los grupos subversivos como también por algunas fuerzas del orden. Entonces, en ese sentido, tanto la Iglesia Católica como la Iglesia Evangélica asumieron un rol muy importante en la lucha contra la violencia. Ese es por un lado el objetivo de este diálogo, y también por otro lado poder conocer cuál es el rol que asumieron luego del periodo de violencia, ¿no? Que es muchas veces un rol muy reparador, de acompañamiento de los afectados de la violencia. Entonces, primero agradecer tanto a Félix como a Ana por el tiempo de estar aquí. Sabemos que es un día un poco complejo por la visita del Papa y los accesos que hay para poder llegar hasta este espacio, pero bueno, esperamos que más gente pueda seguir sumándose a este diálogo. Y nada, presentar a Ana. Ana tiene estudios de trabajo social, es miembro de la obra Recoletana en la Solidaridad, que inició sus labores en el año 1992. Es coordinadora de ayuda humanitaria de la obra y ha trabajado junto al padre Lanciers en las cárceles más violentas del país y en la liberación de personas que fueron encarceladas injustamente durante el periodo de violencia 1980-2000. Entonces, agradecerte nuevamente, Ana, por la buena disposición, por estar aquí, y seguro va a ser muy enriquecedor poder conocer más de cerca el trabajo que vienen realizando. Gracias. Buenas tardes. Como me decía el otro día Carla, hazme una breve referencia de ti, y solamente le puse: tuve el honor de trabajar 20 años al lado de un gran hombre, un gran ser humano que fue el padre Lancier. Y bueno, fueron años duros, donde la represión estaba a flor de piel, y el encierro de justos y pecadores era el momento, ¿no? Y el padre decía que encerrar a una pareja que se ama tiernamente 24 horas al día era para que terminen odiándose. Sin embargo, pues el encierro fue así: 23 horas y media sobre 24, en una celda de 2x2, donde no solamente había una interna o dos, eran hasta 6 que convivían en ese espacio pequeñito, donde en un primer momento se les quitó lapicero, espejos, todo lo que lo acercara a comunicaciones con el exterior. Y bueno, el padre decía de que justamente de lo que se trata, desde el primer día que yo asistía a la cárcel, era de: acá no venimos a juzgar, venimos a dar amor. Y eso es lo que ha tratado de hacer ORES, la obra recoletana, de hacer un acompañamiento permanente. El primer trabajo del padre fue rescatar al ser humano, que se den cuenta de que no son unos simples objetos o unos simples números. Y justo por coincidencia, el Papa en la cárcel de Chile también lo mencionó. Y bueno, ese era el pensamiento de Deubert, de que son seres humanos y tratar que se les considere como tal. Bueno, nosotros continuamos con el trabajo de la obra. Ya tenemos 25 años, este año cumplimos 25, y se trató de formar talleres, de no solamente hacer un acompañamiento, sino de dejar algo sólido, de dejar talleres. Existen en los penales muy buenos talleres de cerámica, hay muy buenos orfebres de tallado en cacho, tallado en hueso,
Es decir, estamos en hidroponía, las chicas, los chicos tratan de ser mejores, mantienen sus hogares desde adentro, ¿no? Dan los estudios a sus hijos de todo lo que ellos no pudieron ser, sin embargo se preocupan de ser mejores personas. Lamentablemente ha habido encierros terribles, condenas terribles. Es cierto, hay gente de que no va a cambiar, pero hay gente que por error y por juventud están encerrados por todos estos años y ya es un promedio de 20, 25 años que tienen presos. Y bueno, cuando uno es culpable y está preso, bueno, lo asume, pero si uno es inocente y está encerrado, es bien duro. Nosotros a lo largo de todos estos años hemos visto, desde que han ingresado muchos de ellos, y vemos que están dejando toda su juventud. Y como les decía, bueno, si uno es culpable, pero si uno es inocente, uno se rebela. Y ahí fue la labor del Padre, de rescatar al ser humano, de rescatar todo lo bueno que había dentro de ellas. Y generalmente ha sido por esa juventud, la inexperiencia de querer salvar al mundo, que le pintaron en un primer momento los partidos estos. Sin embargo, no fue así. Optaron por la violencia y ya no había marcha atrás para ellos al ser tan jóvenes y siendo utilizados. Ana, quizás nos podrías contar un poquito más cómo ha sido este trabajo, ¿no? Desde que el conflicto se dio por finalizado, ¿no? Desde el 2000, en qué penales vienen trabajando, cuál es el acompañamiento que se realiza desde la obra. Quizás podrías contarnos un poquito más sobre eso. En un primer momento, el encierro era tan grande de que, bueno, solamente constaba de las 24 horas, tenían media hora de patio y con media hora no era nada, porque en subir y bajar a los internos ya corrían 10, 20 minutos y no existía posibilidad ni de estudio ni de nada. Conforme fue avanzando el tiempo, el Padre fue ganando autoridad también ante las autoridades del colegio, de los penales, y bueno, fue diciéndoles de que se podía rescatar al ser humano y se fue creando talleres por talleres que realmente fue rescatando al ser humano. Las chicas ya tenían, que antes no se les permitía ni siquiera una aguja, cosían con el espinazo del pescado, era la aguja, ¿no? Los chicos el hueso de la res, el fémur, el osobuco que normalmente uno lo bota, ellos empezaron a tallar y en un principio hasta con la pepita del melocotón lograban hacer anillos. Es decir, ha sido un avance así muy paulatino, pero se han logrado cosas. Ahora tenemos grandes ceramistas, grandes talladores de cacho, de hueso, y ya los contratan para exportar, ¿no? Ya son gente que ha logrado muchas cosas. Y nosotros como obra, a Dios gracias, contamos con el apoyo del Colegio Recoleta. Tenemos una exposición permanente en el colegio de los trabajos hechos en cárceles. Y a Dios gracias se logra hacer una exposición anual, la cual es concurrida y apreciada por mucha gente. Y ustedes también quedan invitados. Muchas gracias, Ana, por compartir la experiencia desde la obra, y quizás solo para mencionar aquellos penales en los que actualmente vienen haciendo una labor, ¿no? Nosotros trabajamos con máxima seguridad de Chorrillos, que fueron las penas más severas en un primer momento, y trabajamos también con Castro, también nos envían trabajos de Pizzi, del penal de Chiclayo, y de Quencoro, del penal de Huancayo. Muchas gracias, Ana, por tu participación y por compartir la experiencia, que creo que es bastante fuerte, ¿no? Justamente lo que tú mencionabas, estar encarcelado injustamente por mucho tiempo, también lleva consigo una serie de efectos a nivel emocional, a nivel personal, a nivel social, y el acompañamiento que ustedes realizan es bastante importante, sobre todo para brindar nuevas alternativas, ¿no?,
a la situación tan difícil que viven estas personas que están injustamente en la cárcel. Gracias por la invitación. Entonces, ahora quiero pasarle la palabra a Félix Guillén. Félix estudió en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En el año 1985 inicia su labor en servicios educativos del Agustino, buscando la recuperación de la memoria, la democratización y el desarrollo humano del distrito. Actualmente es el director de esta institución y queremos agradecerle su presencia esta tarde. Buenas tardes con todos y todas. Agradezco a LUM por la invitación para poder compartir la experiencia del Agustino durante la violencia política. Pero antes quería señalar que, porque estoy muy vinculado con la Compañía de Jesús, soy un laico dentro de la Compañía de Jesús. Este año cumple los padres jesuitas 450 años desde que llegaron al Perú. Y justo cae a pelo con la visita del Papa. El Papa también es un argentino, jesuita, ¿no? Seguramente les ha sorprendido mucho las encíclicas que ha ido dando últimamente y el mensaje que también dio al movimiento internacional popular, ¿no? La parroquia del Agustino también este año cumple 50 años. Fue creado durante la administración del cardenal Landázuri, ¿no? Y mi institución donde yo trabajo, que ha sido creado por la parroquia, cumple 40 años. Y yo cumplo 60 años este año. Entonces hay muchos motivos para celebrar, ¿no? Por otro lado, creo que es importante también señalar, a lo mejor como una referencia, yo nací en Ayacucho. Mis padres son ayacuchanos también y mis hermanos, tengo 5 hermanos, ya tienen familia, nacieron en Lima, ¿no? Entonces cuando llegamos a Lima yo cumplí 1 año y entonces ya habían corrido muchas aguas debajo del puente, ¿no? Como por ejemplo, ya se habían dado las primeras invasiones en Lima metropolitana. No sé si ustedes conocen el Cerro El Pino, el Cerro San Cosme, que pertenece al distrito de La Victoria, más o menos por los años de 1945. Luego se invaden los otros cerros que están al frente, que en esos momentos era el antiguo Agustino, como San Pedro y otros pueblos más. Entonces, con el tiempo se va extendiendo la periferia de Lima, de la capital del Perú, y se van formando los conos, ¿no? Porque tenía esa figura de conos, tanto en Lima Este, en Lima Norte, en Lima Sur, ¿no? Pero hoy en día ya no se habla de conos porque ya no parecen conos, ya. Ahora se habla de áreas interdistritales, ¿no? De acuerdo al Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima Metropolitana. Pero también Monseñor Landázuri en 1957 lanza lo que le llama la Misión de Lima, en vista que había la periferia crecido en esos tiempos le llamaban las barriadas o los pueblos jóvenes, ¿no? Si lo que tenemos más o menos entre 40 y a más años podemos acordarnos de eso, los jóvenes a lo mejor no vivieron esa experiencia, pero así fue, con vivienda bastante precaria. Entonces Landázuri lanza lo que era la Misión de Lima, que era para atender justamente a la periferia de Lima. Y poco a poco va creando parroquias, como 40 parroquias aproximadamente, ¿no? Y también crea Cáritas Lima, justamente para atender con alimentación y otros servicios más. Ya por los años de 1960, en mi barrio, por ejemplo, yo vivo en la 6ª zona del Agustino, que está más o menos en la cuadra 8 de Ribagüero, casi pegado hacia el cerro. Mucho se hablaba
de acciones comunales. Una cosa bien interesante que se ha ido perdiendo, ¿no? Como por ejemplo, trabajo comunal, asamblea comunal, fiestas comunales, ¿no? Como las fiestas costumbristas, etcétera, ¿no? Y era una cosa bastante interesante porque había el traslado de ese espíritu comunitario de la sierra, de los Andes, hacia la ciudad, ¿no? Por eso que los barrios se fueron construyendo también de esa manera, ¿no? Yo recuerdo clarísimo también, porque era el hermano mayor, cómo mi papá, siendo campesino, pasó a ser vendedor ambulante y luego se convirtió en obrero. Bueno, mi papá ya falleció, se había jubilado, pero terminó siendo obrero. Mi mamá, hasta sus últimos días, fue comerciante ambulante, ¿no? Lo voy señalando porque estos son como antecedentes después de lo que fue pasando, ¿no? Bueno, y en 1961 se aprueba la ley de barrio marginal, es decir, los barrios que fueron ocupados pasan al saneamiento físico legal, así sean propiedades del Estado, propiedades públicas, ¿no? Pero por necesidad social. Y entonces un montón de barrios, por lo menos ya estaban garantizados de continuar en los lugares donde estaban y tenía que pasar un proceso de formalización, ¿no? Pero la pobreza continuaba. Y en esos mismos tiempos aparece, ya vamos entrando a la parte más de lo religioso, podríamos denominar, entre el 62 y 65 del siglo pasado, se realiza el Concilio Vaticano II. Recuerdan, no sé si algunos lo han estudiado, de que antes de ese concilio la iglesia estaba como de espaldas al pueblo, ¿no? Y de espaldas también a los avances científicos, ¿no? La misa, por ejemplo, se hacía de espalda al pueblo y en latín. Una cosa así, en realidad, como si fuera una época medieval, más o menos, ¿no? Pero aparece la Biblia latinoamericana, que es más popular, ¿no? Y se va cambiando. Es como que si la iglesia abriera, como decía uno de los papas, la ventana para que entre aire fresco, ¿no? Y se van dando cambios en la iglesia, ¿no? El Agustino se fundó en el año 1965, justamente por esos tiempos. Acuérdense el golpe militar de Juan Velasco Alvarado, 1968. La Conferencia Episcopal Latinoamericano en 1965. La parroquia se crea en 1968. Entonces hay varios acontecimientos que van apareciendo, como por ejemplo el paro nacional de 1977, para que luego se pasara a la Asamblea Constituyente y tengamos una constitución en 1979 en esos tiempos, ¿no? La Compañía de Jesús se ha caracterizado muchísimo por el servicio a través de la educación, ¿no? Por ejemplo, la Católica, ha habido mucha influencia de la Compañía de Jesús, la Pacífico, hoy tiene la Universidad Ruiz de Montoya, y una de las grandes obras que tiene son los colegios de Fe y Alegría, que actualmente más o menos debe contar con cerca de 80 colegios de Fe y Alegría, ¿no? Su lema era, donde termina la pista, empieza Fe y Alegría, ¿no? Recuerden también que por esos tiempos aparece la Conferencia Episcopal Latinoamericana de Puebla, que habla sobre el tema de la opción preferencial por los pobres, una cosa que en la iglesia en realidad no se tocaba con mucha profundidad. Quien le da mucha fuerza es la teología de la liberación, cuyo fundador ha sido el padre Gustavo Gutiérrez, que ahora debe estar casi ya por los 90 años de edad, ¿no? Una persona que lo satanizaron por todos lados en realidad, porque lo que había hecho Gustavo Gutiérrez era un análisis profundo desde la fe a la realidad latinoamericana, ¿no? Cuando había explotación, cuando había opresión, ¿no? Cuando se violaban los derechos humanos, cuando el Estado era bastante duro con la gente, ¿no?
Bueno, en el Agustino, en el año 1979, porque había fallecido el hijo de una señora de una comunidad cristiana por desnutrición crónica, hacen una reflexión y bien interesante porque descubren que han estado muy metidos en la reflexión del Evangelio, supongo aplicado a su vida diaria, pero que no habían asumido un compromiso así real y profundo. Pero a partir de esa muerte, dicen, pasemos de la atención a los asuntos espirituales a los asuntos materiales, a los asuntos sociales. Y crean, según dicen, que es el primer comedor popular a nivel nacional. Y van apareciendo otros comedores, también forjados de las comunidades cristianas, y luego van apareciendo muchos. Y recuerden, ya con el tiempo, hay una federación, hay federación en los distritos, en Lima Metropolitana, y una a nivel nacional, y luego se convierte en ley nacional, lo de los comedores populares. Y aparece justamente en una época cuando hay profunda crisis económica, cierre de fábricas y despidos masivos. Yo conocí muchos obreros que fueron justamente despedidos intempestivamente y amparados incluso por el Estado, que pasaron a ser pues de obreros a lo mejor a talleristas, ¿no? Y entonces el comedor popular en el Agustino es acompañado tanto por la parroquia y por SEA, que es la institución donde yo trabajo, y se convierte en una estrategia de sobrevivencia y en una escuela de educación popular también. Acuérdense de Paulo Freire, el brasileño que hablaba sobre la educación liberadora, que a veces se le llama también educación popular. Era como los pobres toman conciencia y asumen un protagonismo político en su territorio. Es decir, de que sean los que puedan también tener la capacidad de construir su ciudad, de construir su pueblo, ¿no? Y de tomar decisiones sobre su destino, ¿no? Por otro lado, acuérdense, ya estoy entrando a 1980 más o menos, en mayo de 1980 en Chuschi, Ayacucho, vísperas a las elecciones, es que hay intervención de Sendero Luminoso. Bueno, inicia su famosa guerra popular, ¿no? Y justo 2 años después de ese inicio de la guerra popular de Sendero Luminoso, es que se crea el Comité de Derechos Humanos, que estaba bajo la responsabilidad de Pilar Col, en el Agustino, y se crea desde la parroquia. Y Pilar Col con el tiempo llega a ser la primera secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que a su muerte fue reconocido por el Ministerio de Justicia, ¿no? Una mujer increíble, la conocí porque vivió en el Agustino, aprendí mucho de ella. Era tan sensible en realidad que le indignaba cualquier tipo de acto de violación a los derechos humanos, ¿no? Por otro lado, también se va recrudeciendo la violencia política, se va extendiendo en todo el país, por supuesto, ya todos conocemos el informe de la Comisión de la Verdad, los más afectados fueron las poblaciones quechohablantes, sobre todo en Ayacucho, ¿no? Pero se extiende en todo el país, y en Lima también. Y en Lima, el lugar más fuerte era en la carretera central. Yo recuerdo clarísimo los apagones, porque hay por ahí muchas torres de alta tensión. Recuerdo los rastrillajes, porque en algún momento yo estuve viviendo varios años en la zona Cerros del Agustino, y claro, yo estaba estudiando Derecho, y en Derecho pues te enseñan. Yo me acuerdo que me enseñaban materialismo dialéctico, materialismo histórico, etcétera, ¿no? Y entonces uno tenía que leer pues obras de Marx, de Lenin, de Mao Zedong,
etcétera, formaba parte de la currícula, ¿no? Académica. Y cualquier libro, no importa que sea del marxismo, leninismo, etcétera, puede ser cualquier libro empastado en color rojo, inmediatamente eras una persona detenida, ¿no? Porque no entendían tampoco los militares, ¿no? Y han habido varias detenciones también en el Agustino, ¿no? Entonces, yo vivía en zona Cerro, me tocó en algún momento que entrara a mi casa, ¿no? Yo tenía mis hijos todavía pequeños, ¿no? Entonces, también recuerdo clarísimo por esos tiempos que habían detenido a una persona que tenía problemas mentales, pero era muy cercano a nosotros, etcétera, y lo habían detenido y dio nombres, ¿no? Y uno de los nombres que dio fue el mío, de otro compañero, porque teníamos un centro cultural donde había una academia, había un centro cineclub, grupo de danza, etcétera. Y los jesuitas, menos mal porque tenía un amigo policía, es que les pasó el dato. Inmediatamente fueron a mi casa y me llevaron a esconderme, al otro compañero también. Y yo recuerdo que me llevaron a una casa de retiro. Que la monjita preguntó, porque nos llevó un estudiante jesuita, diciendo quiénes eran ellos, ¿no? Y él le dijo que éramos aspirantes a la compañía de Jesús, que no era cierto, ¿no? Pero la monjita lo que dijo, no creo que sean aspirantes, ¿no? Sí, hubieron momentos así bastante fuertes. También una compañera que fue directora de SEA, Ofelia Montes, también estaba siendo perseguida por la policía y tuvieron también que esconderla, ¿no? Ya sea en una casa de retiro o en alguna casa de la comunidad de los jesuitas, ¿no? Los jesuitas se jugaban siempre el pellejo por nosotros, ¿no? Recuerdo al padre Francisco Chamberlain, que era un personaje en el distrito, ¿no? Los de la izquierda del Partido Comunista, que estaba formalizado, o los de Sendero Luminoso, lo acusaban de espía del imperialismo, porque él era norteamericano, pero nacionalizado peruano, ¿no? Y lo de la policía lo acusaban de comunista, ¿no? Entonces era una cosa así entre la espada y la pared que vivía constantemente, ¿no? Todas estas cosas, los jesuitas, por supuesto, son unos expertos en el discernimiento, siempre se adelantan a los tiempos, siempre están haciendo lectura de los signos de los tiempos, y eso también lo transmitían en nosotros, porque teníamos muchas reuniones de reflexión, de tener cuidado, ¿no? Cuando salíamos a trabajar de 2 en 2, salidas anunciadas, regreso anunciado, etcétera, ¿no? Permanentemente había una comunicación. Entonces, padre Francisco Chamberlain, que ha sido un pilar en la lucha contra el terrorismo, recuerdo que dio la iniciativa de que todos los párrocos de la carretera central se pudieran reunir y reflexionar sobre el asunto y hacer las marchas por la paz de la carretera central. Y eran marchas así masivas, porque estaban organizaciones sociales, partidos políticos, de jóvenes, comunidades cristianas, etcétera. Se hacían en el Agustino un año, otro año en Santa Anita, en Ate, me acuerdo una experiencia también fuerte en Huaycán. Era para no darle todo el espacio a Sendero Luminoso, ¿no? Era también para que las organizaciones sociales que estaban luchando también por la sobrevivencia, porque haya más empleo, por la nutrición, más salud, más educación, no desaparecieran, ¿no? Recuerden que Sendero Luminoso decía, estás conmigo o estás contra mí, si estás contra mí te desaparezco. Y eso sucedió incluso, yo acompañaba por esos tiempos a una coordinadora nacional coordinadora distrital de bibliotecas populares, que eran espacios de encuentro de los chicos, donde se hacían no solamente asesoría escolar o prestar libros, sino también actividades culturales, ¿no? Se infiltró Sendero y la destruyó en realidad, ¿no? Y captó también algunos, ¿no? Recuerdo también en una asamblea, un centro cultural del cual yo pertenecía, que se llamaba Juan Gonzalo Rose, que era un poeta,
había ya captado a algunos chicos y nos dimos cuenta y una asamblea de la institución, de este centro, lo enfrentamos también, ¿no? Dimos pruebas, ellos primero se negaron y al final nos amenazaron. Y ese centro cultural se debilitó porque, claro, varios tuvieron miedo, etcétera, o los papás se enteraron y decían que no vayas ya al centro cultural, ¿no? Es una cosa que claro, hay tantas cosas que han sucedido en el país que esto es una de las cosas más, ¿no? Luego, más o menos en el año de 1989, matan a un trabajador del programa de apoyo al ingreso temporal, PAI, ¿no? ¿Se acuerdan del gobierno de Alan García? Y matan también una dirigente aprista. Y claro, eso ya era un signo de que se estaba recrudeciendo más la situación en el distrito, ¿no? Si no salía una voz, si no salía un acto, etcétera, eso iba a continuar. Nadie quería convocar y fue la parroquia quien convocó a una marcha por la paz que se denominó "No matarás ni con hambres ni con balas". 1.500 personas más o menos asistieron, partidos políticos, etcétera, todas las fuerzas vivas del distrito del Agustino, y estuvo presente Monseñor Augusto Besville, ¿no? Encabezando, ¿no? con su sotana, su estola, su mitra, etcétera. Estuvieron los padres jesuitas, tuvo Henry Peace también en esos momentos, ¿no? Y fue justamente Henry Peace que cuando Sendero Luminoso planteó lo del paro armado, que propusieron una marcha a nivel de Lima Metropolitana justamente con ese lema: "No matarás ni con hambre ni con balas", ¿no? Que convocó a fuerzas políticas, y en ese tiempo ya estaba el movimiento Perú Vida y Paz, ¿no? Donde había muchos sectores de la iglesia, ¿no? Quiero resaltar en todos estos movimientos al padre Francisco Chamber, lo digo porque justamente ayer lo visité. Él ha sufrido hace ya algunos años cáncer al colon, ha tenido como 10 terapias tratamiento de quimioterapia. Ayer lo he visto bastante débil porque él trabajó más de 30 años en el Agustino y en los últimos 10 años ha estado trabajando en Ayacucho, miren, donde apoyó muchísimo a ANFACEP, ¿no? También hizo trabajos como coordinador regional de la mesa de Ayacucho, levantando el tema de educación, y recibió un reconocimiento como defensor de los derechos humanos por el gobierno regional de Ayacucho. Y por el gobierno provincial recibió como una condecoración que le llaman Hijo Predilecto de Huamanga, ¿no? Luego hubo también un reconocimiento en el Congreso. Lo digo porque él, en esos momentos que vivíamos de profunda oscuridad en el Agustino, y de hecho también sabíamos lo del país, es que él nos alentaba de no perder las esperanzas. Él decía: el coche no puede parar, es decir, sea parroquia, las obras de la Compañía de Jesús en el Agustino, porque en algún momento veremos la luz en el túnel oscuro, ¿no? Una cosa que siempre nos alentaba mucho. Recuerdo también clarísimo que él apoyó muchísimo a los programas municipales de vivienda, porque el Agustino ya se había tubulizado, habían algunas áreas todavía de cultivo. Y entonces, por necesidad social, la Municipalidad del Agustino promovió unos programas municipales de vivienda y se tomaron esos terrenos. Yo, por ejemplo, necesitaba casa, también fui parte de esas invasiones, y el padre Francisco apoyó muchísimo, como también los padres jesuitas y religiosas que estaban en esos momentos, ¿no? Antes de Puente Nuevo, cerca por la línea férrea, había una área y se ocupó ahí. Nosotros nos llamábamos el cuarto programa municipal de vivienda. Lo tomamos, estuvimos buen tiempo, hasta que luego hubo un operativo con cerca de 2.000 efectivos policiales, con lanzallamas, con perros, etcétera, ¿no? Toda una movilización. Y detuvieron
a 2 personas que trabajamos en SEA, que es Servicio Educativo Agustino, donde yo trabajo, y 3 personas que trabajaban en la parroquia, ¿no? Entonces estuve con un amigo que era un fotógrafo, Raúl Méndez, que hay algunas fotos que lo he visto aquí, que son del Agustino, y también a las 3 Rosas que trabajaban en la parroquia, Rosa Melgar, Rosa Cuadros y Rosa Villafuerte. Recuerdo que cuando nos detuvieron nos llevaron a la comisaría del Agustino y había un general que estaba dirigiendo y en una camioneta nos enmarrocaron detrás, ¿no? Y la camioneta partió con varios policías con armas, ¿no? Y el padre Francisco, que siempre andaba con su moto, fue detrás. Entonces la camioneta corría a toda velocidad, no respetaba nada, ¿no? Ni la roja, ni la luz roja, ¿no? Y el padre Francisco tampoco, lo seguía. Y el policía lo apuntaba así con un revólver, inventando la madre, ¿no? Llegamos al Palacio de Justicia, donde está la oficina esta de médico legista, y cerraron la puerta para que no entrara el padre. Y nos sentaron en una banca, y luego al rato apareció el padre, pero no sé por dónde había entrado. Dijo, chicos, no se preocupen, estoy con ustedes. Y luego de ahí nos estaban dirigiendo a la DIRCOTE, ¿no? En esos tiempos se llamaba DIRCOTE, ¿no? Igual, la misma carrera, y él detrás. Y entonces nos habían sembrado ya unas bombas Molotov, varias botellas, y menos mal que el encargado de la DIRCOTE dijo, bueno, esto nada tiene que ver con ellos tienen que pasar a seguridad de Estado, que estaba ahí al costado nomás, ¿no? Así que nos pasamos a seguridad de Estado. Ahí estuve con este compañero fotógrafo y habían detenido a varios profesores de SUTEP y estaban también los de construcción civil, ¿no? Que con el tiempo nos pusieron la chapa de los padrecitos del Agustino, ¿no? Y claro, ahí nos acosaban muchísimo los de la policía de investigación, nos decían así, nos psicoseaban, ¿no? Nos decían, por ejemplo, ya ustedes no van a salir de aquí, ¿no? Yo te he visto con tal persona, que eran nombres de personas de Sendero Luminoso, que a lo mejor lo hemos conocido porque, claro, en un tiempo Sendero estaba también dentro de las organizaciones trabajando, ¿no? Lo que pasa que con el tiempo, la segunda generación ya no lo conocíamos y era más frío, ¿no? Más calculado y más ideológico, ¿no? Más sanguinario, ¿no? Pero digo, cuando ya el padre nos vio ahí, cuando nos vio ahí dijo, ya sé dónde están, y nos dejó con un abogado. Apareció la coordinadora nacional de derechos humanos, apareció Carlos Tapia, que era un diputado de izquierda, apareció el arzobispo Augusto Busbil, así que estuvimos bien protegidos y pasamos 2 noches ahí. Mi compañero, claro, lloró una de las noches porque nos sentíamos bastante impotentes, no sabíamos qué hacer. Pensábamos, porque ya sabíamos ya lo que pasaba frente a esas situaciones, ¿no? Que te pueden desaparecer, torturar, etcétera, ¿no? Pero menos mal que tuvimos la protección, que no es la misma suerte para todos, ¿no? Entonces él fue luego a la comisaría para ver a las 3 Rosas y ahí lo detuvieron y apareció el arzobispo Augusto Busbil y le dijeron, si al padre lo detienen, yo también me doy por detenido. Claro, eso iba a traer la prensa, ¿no? Y el general le dijo, pero él no está detenido, está retenido. Entonces yo también me doy por retenido, le dijo Monseñor, ¿no? Augusto Busbil. Así que lo tuvieron que soltar porque ya la prensa iba a venir en cualquier momento, ¿no? Bueno, así los jesuitas pues se han jugado también, ¿no? Con los laicos, etcétera, poniendo el pecho también, ¿no? Bueno, no sé, ya me queda poco, creo. Bueno, ya 1991, 92 parecía que Sendero Luminoso estaba estrangulando a la ciudad de Lima, ¿no? Porque su estrategia era del campo a la ciudad, ¿no? Y se habían incrementado muchas acciones en Lima metropolitana, ¿no? El grupo Colina también aparece, ¿no? Haciendo sus acciones y claro,
aunque negaron que no formaba parte del aparato militar, pero luego se comprobó que sí formó parte del aparato militar, sino que era clandestino, y cometieron estos asesinatos en La Cantuta y Barrios Altos, ¿no? Bajo la dirección de Montesinos, bajo la dirección también de Alberto Fujimori, que en esos momentos era presidente, ¿no? Y el fujimorismo, que va construyéndose progresivamente, porque tenían todo el poder y toda la plata, va ganándose también a los sectores populares, ¿no? Yo recuerdo clarísimo que en el comedor popular de mi barrio, las señoras tenían la imagen del corazón de Jesús, ¿no? Y lo cambiaron por la imagen de Alberto Fujimori. Claro, porque regalaba olla, cocina, hacía proselitismo político, clientelaje político también con la dirigente, lo mismo pasó con otras organizaciones. Es decir, se había construido en base a eso todo un soporte social, ¿no? Para que gobierne con apoyo popular, ¿no? Y la verdad que eso ha sido bastante doloroso también para nosotros, que habíamos educado a mucha gente sobre cuál era su rol, ¿no? Que era importante la autonomía y que era importante que construyeran su destino, ¿no? Incluso mucha gente cayó en el fanatismo también del fujimorismo, ¿no? Daban hasta la vida por Fujimori, ¿no? Bueno, asesinan a Marilena Moyano, se aplica el Fujichoc, el autogolpe, la caída de Miguel Guzmán. Entonces hay una secuencia de cosas que a nosotros también nos va sorprendiendo, porque no es fácil también poder reflexionar todas esas cosas que van pasando, ¿no? Una cosa tras otra, ¿no? Aparece la Constitución Política del Perú de 1993, ¿no? Y con ella entra fuertemente el neoliberalismo en nuestro país, ¿no? Bueno, el neoliberalismo es lo contrario a la vida de las comunidades, ¿no? Que ¿te acuerdan? Todo es comunal, todo es comunitario, etcétera, ¿no? Acá es cada uno tiene la posibilidad de ser mejor, cada uno puede bailar con su pañuelo, etcétera, ¿no? Bueno, ya por estos tiempos, después de la caída de Fujimori, los 4 suyos, etcétera, en esos momentos yo recuerdo clarísimo que teníamos una escuela de formación de líderes, ¿no? Y se formó un grupo que se llamaba el Colectivo Juvenil del Agustino, que participó en todas las marchas de los 4 suyos. Eran chicos muy conscientes, y además el éxito de la marcha de los 4 suyos no solamente ha sido de que han venido de distintos lugares del país, sino que había una fuerza juvenil creativa y pujante en realidad, que logró que cayera realmente Fujimori, ¿no? Ya nadie creía en Fujimori, por lo menos eso es lo que se hizo sentir en todo el país, ¿no? Luego ya aparecen los Vladivideos, que ya son cuestiones más complementarias, pero ya había una fuerza que buscaba el cambio, ¿no? Recuerdo que se intensificaron también la prédica de los jesuitas, o sea, ya abiertamente en las misas hablar sobre esto, en la Semana Santa, ¿no? En la formación para los chicos de catequesis, de confirmación, en los matrimonios, etcétera. No había otra manera todos teníamos que poner el pecho. No sé si habrá sido eso en todas las parroquias, pero en este caso quizás sea por la Compañía de Jesús que fue posible, ¿no? Porque a veces yo compartía estas experiencias con otros amigos de parroquia y me decían: qué suerte que ustedes tienen porque han tenido a los jesuitas, ¿no? Pero ya en el 2001, cuando entramos ya a la época de la recuperación de la democracia, entramos también bastante débiles, ¿no? Porque se habían debilitado las organizaciones sociales, ya nadie creía en los partidos políticos y casi parecía lo peor las instituciones del Estado, ¿no? Entramos así, muy debilitados en realidad, ¿no? Y aparece el proceso de centralización, la reforma del Estado, aparecen leyes que antes
parecía imposible que iban a salir, pero que ya habían experiencia como, por ejemplo, presupuesto participativo, plan de desarrollo concertado, etcétera, ¿no? O sea, como dándole protagonismo a la gente. Pero que, por cierto, pueden haber estas leyes, pero las autoridades no lo cumplen, ¿no? A veces son como chifa al paso, como a veces se dice en el agustino, ¿no? Pero bueno, por lo menos ahí están las normas, ¿no? Hay que exigir que se cumplan. Antes que apareciera, se presentara el informe de la Comisión de la Verdad, ya en el agustino había un movimiento que le llamábamos Nunca Más, que teníamos actos cívicos, ecuménicos, recordando un poco las 70 víctimas que eran del agustino, es decir, que murieron en el agustino o fuera del agustino, pero ya gracias al LUM, que me ha pasado los datos, es que han habido 277 personas asesinadas en distintos puntos del país y que eran agustinianos, ¿no? Pero que en agustino murieron a causa de la violencia política 21. Entonces, eso también es una cosa bastante fuerte para nosotros, ¿no? Y cuando estamos hablando de víctimas, pueden ser de Sendero, de la policía, de la sociedad civil, etcétera, ¿no? Bueno, todos son seres humanos. Para ir terminando, creo que la Compañía de Jesús cumplió un rol bien importante desde la parroquia, promoviendo los valores cristianos, pero cristianos, ¿no? Eso tal como lo hizo Jesús, ¿no? En su tiempo, ¿no? Que lo acusaron de subversivo, de hereje, de todo, ¿no? Por buscar el cambio. Y el SEA promoviendo el desarrollo integral, tratando de desarrollar espacios de democratización, y apareció también otra obra que se llama Encuentros SJS, ¿no? Que está a cargo del Padre Chiqui. No sé si alguno de ustedes han conocido al Padre Chiqui, que para en la televisión, etcétera, en los medios de comunicación, ¿no? Ha recibido reconocimiento de la Defensoría del Pueblo, del Congreso, del Ministerio de Justicia, etcétera, etcétera, ¿no? Trabaja con niños y adolescentes, ¿no? Un programa así interesante en realidad, que lo que él hace es, se junta con los pandilleros y desde ahí empieza a construir toda una propuesta, ¿no? Porque la violencia política que se vivió se trasladó a la violencia social. Por eso que aparecieron más pandillas, etcétera, fueron expresiones también bastante violentas, ¿no? Entonces, ahora existe una plataforma apostólica del agustino, donde está articulado SEA, parroquia y Encuentro SJS, ¿no? Que están trabajando la propuesta del Papa. No sé si han leído Laudato Si, que tiene que ver con la casa común, el bien común, la justicia social, ¿no? Y eso es lo que queremos llevar a cabo en el agustino y también en toda la Compañía de Jesús a nivel nacional, mundial, porque ahora todas las obras de la Compañía de Jesús se están articulando, por eso se llaman ahora plataformas de carácter territorial, y eso creo que le va a dar una fuerza, porque para responder a lo que pasa en el mundo hay que responder trabajando en red. No solamente va a ser la propia compañía, sino la compañía va a tener que tener aliados también en el mundo para sacar adelante y buscar un cambio, ¿no? Bueno, lo que hemos tratado es de ser fieles al proyecto de Jesús, acompañar la lucha de los pobres, excluidos de nuestra sociedad, desde un profundo y continuo discernimiento espiritual, social y político. Muchas gracias. Muchas gracias, Félix, por compartir la experiencia del agustino y sobre todo también de la Compañía de Jesús, ¿no? Creo que con lo que nos has contado se refleja claramente la capacidad organizativa que tiene el distrito y sobre todo los lazos que se han ido construyendo, ¿no? El tejido social que se está construyendo y también la capacidad de la Compañía de Jesús para hacer frente a la violencia que vivimos. Ya nos acompaña nuestro tercer invitado, Víctor Arroyo, quien es sociólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Es egresado de la maestría en Ciencias de la Religión en esta misma universidad. Es ex senador de la República, ex miembro de la Comisión de Gracias Presidenciales, representante del Concilio Nacional Evangélico del Perú en el Consejo Nacional de Derechos Humanos y es el director ejecutivo del Concilio Nacional Evangélico del Perú. Gracias, Víctor, por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias. Quiero empezar expresando mis disculpas por la tardanza con la que, sin proponérmelo, ya he llegado. Así que les pido encarecidamente me disculpan por esa demora. Las religiones y el periodo de violencia en el Perú, mis reflexiones más están dirigidas hacia tratar de describir, entender el papel de la religión desde la perspectiva de los evangélicos en ese periodo de violencia, cómo es que las motivaciones religiosas impulsaron o retrajeron a, digamos, a ciudadanos evangélicos a intervenir o a mantener alguna distancia respecto a los hechos de violencia vividos en el periodo que se menciona allí, 1980-2000. Me parece entonces importante empezar señalando que la religión es un elemento esencial de la cultura. Los elementos religiosos forman parte de los rasgos de la identidad de los pueblos, de las sociedades. Además, cabe mencionar que el campo religioso enfrenta ciertamente a múltiples cambios, crisis, cuestionamientos que vienen tanto desde dentro como desde fuera de las expresiones religiosas. Las modernas ciencias sociales de las religiones se aproximan analíticamente a las mismas, tratando de indagar a través de los fenómenos religiosos sobre el sentido de algunos cambios que se están produciendo en las sociedades y en las culturas. La historia misma de las disciplinas, tanto de la sociología como de la antropología de las religiones, nos muestran cómo el factor religioso es un valioso indicador para el estudio de múltiples fenómenos sociales, porque lo religioso es parte sustancial de la cultura y por ello refleja lo más profundo del ser humano, de su capacidad de elaboración cultural, expresión simbólica y de la producción del sentido. Sabemos que la articulación teórica liberal como la marxista, en el contexto de la modernidad, se ha pensado de que la religión perdería importancia como resultado del desarrollo de la ciencia y la tecnología. Pero somos conscientes también que la religión está muy presente hoy, está muy activa en el mundo de hoy, y a mí me encanta mucho el título que le puso al libro quien fue profesor de la Católica, Manuel Marsal. Él publicó un libro con el título La Tierra Encantada, que describe muy bien, o sea, el fenómeno religioso está presente en los diversos ámbitos de la sociedad, aun cuando somos conscientes también de que el fenómeno religioso va perdiendo importancia en ciertos sectores. Pero el hecho de que un 90% de personas indican tener alguna creencia, alguna fe religiosa, habla por lo menos de la importancia del factor religioso en la vida de las personas y las sociedades. Un artículo publicado el año pasado, Farid Kahat, en El Comercio, expresa que hoy existe una tendencia a poner énfasis en el papel de la religión como fuente de violencia política. Es una tendencia tan extendida como errada. De hecho, dice él, los gobernantes bajo cuyo mando se asesinó al mayor número de civiles en la historia mundial no actuaron en nombre de una religión. Y cita ahí un libro, el Libro Negro de la Humanidad, de Matthew White. Esos gobernantes, dice él, fueron en ese orden: Hitler, Stalin, Mao Zedong, Mao, que eran ateos, y el fascismo, que en buena medida fue una ideología secular. Entonces,
no es exactamente cierto decir que la religión siempre es una fuente de la confrontación o de la guerra, ¿no? A mí me parece importante la convocatoria de este diálogo, de este conversatorio, porque nos reúne en torno a un tema, el papel de las religiones en el periodo de la violencia, especialmente en esos años a los que se hace referencia, 1980 al 2000. Mi presentación ciertamente está referida a la experiencia de los evangélicos, que es un sector de practicantes de la religión en el país, especialmente a la experiencia que giró en torno a la entidad que representa al conjunto de iglesias evangélicas en el país, el Concilio Nacional Evangélico del Perú. Una entidad que ya existe desde el año 1940 y estando en los 80, en un escenario de los 80 a los 90, le tocó intervenir de manera directa y muy activa frente a los desafíos de la violencia. Hay muchas investigaciones que se han hecho, no voy a mencionar a ellas, pero quiero sí hacer referencia a los hallazgos que ya encontramos en el informe final de la Comisión de la Verdad o los estudios que esta comisión hizo sobre particularmente el papel de las religiones en el contexto de la violencia. Solamente como a manera de referencia, porque no es mi intención aludir a la experiencia de la Iglesia Católica, pero lo que dice allí es que durante el periodo de la violencia en el Perú, la Iglesia Católica desempeñó un importante papel de acompañamiento y protección de los peruanos golpeados por la violencia ejercidas por las organizaciones subversivas y las fuerzas de seguridad del Estado. En muchas regiones del país fue una voz de denuncia de los crímenes y las violaciones de los derechos humanos y defendió el valor de la vida y la dignidad de la persona. La mayoría de los obispos, sacerdotes, religiosos, así como multitud de laicos y laicas constituyeron una fuerza moral y una fuente de esperanza. Sin embargo, dice también el informe, se ha constatado también que en ciertos lugares algunas autoridades eclesiásticas mantuvieron un silencio sobre las violaciones de los derechos humanos. Pero afirmación parecida se hace también respecto a las iglesias evangélicas y eso nos ayuda por lo menos a evaluar cuál exactamente ha sido el papel de las religiones en ese contexto. El hallazgo de la Comisión de la Verdad sobre los evangélicos alude a respuestas diferenciadas. El conflicto armado interno afectó de manera directa a la comunidad evangélica. Ellas fueron víctimas ciertamente de la violencia tanto de parte de los grupos subversivos como de parte de los miembros de las Fuerzas Armadas. El Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, encontró en la iglesia un enemigo al que no pudo vencer y el movimiento revolucionario Túpac Amaru no pudo cooptarlo como pretendió hacerlo. La comunidad evangélica denunció no solo los actos de terror de los grupos subversivos, sino también a los actores como miembros de las Fuerzas Armadas y en su momento incluso a los comités de defensa civil, que mimetizaron discursos y prácticas de terror y muerte, de modo que denunciar a estos actores que tenían el control total de la zona, las zonas de emergencia, significaba también exponerse a posibles desapariciones, a posibles muertes, asesinatos, como efectivamente sucedió con miembros de la comunidad evangélica o de las comunidades evangélicas. Pero este hecho expresa que eso significaba recuperar en este sector de la población un sentido de ciudadanía, un sentido, un convencimiento de que eran sujetos de derechos también. Este proceso propició el desarrollo de una respuesta creativa al problema de la violencia de parte de las comunidades evangélicas en las zonas rurales de nuestro país. Esa respuesta se tradujo en una articulación de un discurso religioso, ciertamente, de resistencia al fenómeno violentista y de acciones pastorales, de acción pastoral, de acompañamiento, de consolación frente a la amenaza de la muerte, frente a las posibilidades de destrucción o a los hechos de violencia que se iban manifestando en esos años.
La pregunta que uno tiene que hacerse es ¿qué exactamente hicieron? ¿Cuál fue la manera como los evangélicos respondieron a los desafíos de la violencia? Están en primer lugar las acciones de resistencia. ¿En qué sentido? Se dieron particularmente por parte de pequeñas comunidades cristianas diseminadas, especialmente en las zonas de emergencia, ubicadas en la serranía y también en la selva peruana. Las iglesias fueron en muchas comunidades rurales las únicas organizaciones sociales que no se disolvieron, sino que resistieron, quedaron en pie frente al mensaje totalitario, frente al mensaje violentista de los grupos subversivos y frente a la realidad del horror que toda esa etapa significaba. La fe de estas personas los animaba, les llevó a elaborar diversas respuestas, desde no acatar el llamado de tomar las armas hasta la articulación de una reflexión teológica, particularmente en el contexto del Concilio Nacional Evangélico del Perú. Así confirman algunas investigaciones que al respecto se han ido elaborando. Es un proceso de cambio, un proceso de reflexión teológica, el que va a llevar a una respuesta, a estas respuestas creativas de parte de este sector. Entonces, esta articulación llevó hasta la articulación como acabo de mencionar, la articulación teológica, y también tomando decisiones de luchar contra Sendero a través de su participación en las rondas campesinas, mostrándose de ese modo la diversidad de respuestas que los evangélicos pudieron encontrar y elaborar frente al terror. Es una primera respuesta de resistencia. Hemos encontrado muchas veces manifestaciones de cómo la fe, las convicciones religiosas se convirtieron en esa fuerza de resistencia al discurso senderista o al discurso violentista. Por esa razón es que Sendero Luminoso se encuentra en estas comunidades, particularmente, no solamente ellas ciertamente, pero particularmente en estas comunidades como sectores difíciles de dominar, de controlar. Está en segundo lugar el desarrollo de lo que conocemos como la pastoral de consolación, la pastoral de acompañamiento. Desde las comunidades de fe en zonas rurales se constituyó una respuesta a miles de personas que habían perdido las esperanzas de la vida, que vivían en medio de los dos fuegos. Entonces la consolación se convirtió en solidaridad muy concreta, solidaridad con las viudas, los huérfanos, los desplazados, los presos, abriendo sus templos como casas temporales de refugio, proveyendo alimentos y ropa, conectándolos con organizaciones humanitarias para conseguir el apoyo, como la Cruz Roja, por ejemplo, organismo de derechos humanos. Ante el temor y la desesperanza, estas iglesias rurales desarrollaron la esperanza en un Dios que protege, y ese mensaje que se tradujo en comunidades eclesiales, la construcción de comunidades eclesiales solidarias, albergando no solo a los suyos, sino también a aquellos que buscaban consejo, protección, asistencia. Surgieron nuevas formas de prácticas comunitarias de fe en las casas, en el campo solitario, usando las horas de madrugada, en el camino, en las cuevas de los cerros. Estas comunidades fueron realmente un sustento emocional y espiritual de manera general para las personas que enfrentaban las amenazas de la violencia. Y está en tercer lugar la indiferencia y el silencio también en sectores evangélicos. Algunas iglesias apoyaron tímidamente la labor del Concilio Nacional Evangélico del Perú, entidad que estableció en agosto de 1984 un departamento que se llamó Paz y Esperanza, un departamento de servicio social, con el propósito de atender a evangélicos afectados por la violencia, ciertamente. Otras simplemente fueron
otras iglesias fueron simplemente indiferentes e incluso contrarias al trabajo que el concilio estaba realizando, había emprendido en esos años. Si bien la indiferencia prevaleció mayoritariamente en las iglesias urbanas, es necesario señalar que hubo sectores que consideraban como parte de la misión encargada por Dios de rechazo la misión de rechazo a la violencia, la denuncia de aquellos actores que violaban y violentaban la dignidad de las personas. En resumen, en este proceso de confrontación con la violencia, diversos sectores del mundo evangélico descubren su propio rostro ciudadano y las propias contradicciones de una sociedad centralista y otras debilidades del sistema y de la cultura peruana, junto con las enormes posibilidades de reconstruir con el resto de actores de la sociedad civil los fundamentos de una sociedad alternativa distinta. Y el informe final de la Comisión de la Verdad señala varias cosas que me gustaría puntualizar. Que las iglesias evangélicas cumplieron un valioso papel de protección a los derechos humanos, principalmente a partir de sus instancias de coordinación nacional. 2, se reconoce el valor de los pastores que cumplieron esa labor de defensa de la vida, de denuncia de la violencia con peligro para ellos, muchas veces en zonas periféricas de las grandes ciudades y en zonas rurales muy apartadas, muy alejadas. En tercer lugar, se constata que un número significativo de campesinos evangélicos participaron en comités de autodefensa que enfrentaron a la subversión. Había una figura que circuló en la experiencia, en la vida de muchas de estas iglesias, de cómo los líderes y los pastores de las iglesias llegaban a la capilla, al templo, con el fusil en una mano y con la Biblia en otra, que poco simbolizaba la participación de estos líderes evangélicos en los mecanismos de autodefensa de las comunidades, ¿no? Se reconoce por eso mismo el papel que estos pastores cumplieron en esas zonas, ¿no? ¿Qué más se puede decir? Se lamenta, y la Comisión de la Verdad recoge esto, que algunas comunidades evangélicas no se hayan hecho eco de la defensa de los derechos humanos. También tuvimos iglesias líderes que no siempre entendieron la naturaleza del problema y tampoco se comprometieron con esta actividad. De modo general, sin embargo, la respuesta fue evidente, fue notoria, ¿no? Hay un tema que me parece importante mencionar en este aspecto, el tema de la dignidad y los derechos humanos como una cuestión relevante en la conciencia particularmente evangélica. Y claro, eso obedecía a una búsqueda de una reflexión para entender el tema de la violencia, no solamente para entender el tema de la violencia, pero también entender y tener una explicación, articular una respuesta sobre el problema de la dignidad humana y la vinculación de esta con los derechos humanos. Y algunas de las conclusiones eran importantes para la experiencia de las comunidades evangélicas. Un hombre cuya dignidad humana sea menospreciada se ve destruido en su propia existencia. Una sociedad que no reconozca los derechos humanos fundamentales como los derechos básicos de sus ciudadanos es una ciudad inhumana y por tanto intolerable. Una política que no actúe conforme a las normas de los derechos humanos fundamentales es una política inmoral, inhumana, asesina. El hecho es que quien sufre violencia, quien sufre la exclusión, quien sufre la desnutrición y se muere de hambre, quien se queda sin trabajo, quien no percibe un salario justo, quien no ejerce sus derechos de ciudadanía, grita pidiendo sus derechos, su libertad, su dignidad de ser humano. Los resultados de la lucha por el pleno reconocimiento de los derechos humanos y por su realización decidirán si surge o no una sociedad que merezca el nombre de humana. Por consiguiente, quien tenga un rostro humano y pretenda ser un hombre tiene que luchar por los derechos humanos
y los evangélicos, creo yo, son parte de las personas que llevan el resto humano, juntamente con otros sectores, ciertamente. Estoy hablando de la experiencia y la manera como los evangélicos percibieron, entendieron su participación en este contexto. Ahí hay un segundo asunto que me parece importante mencionar, los evangélicos y la toma de conciencia de la problemática de los derechos humanos, 1980-1984. Esos años significaron para los evangélicos un proceso de toma de conciencia de la realidad social. Esa toma de conciencia tuvo dos momentos vinculados con el desarrollo de la violencia política y sus efectos en la vida de la sociedad. Esto quiere decir que el pensamiento social de los evangélicos estuvo también condicionado ciertamente por factores políticos y factores teológicos. Eso me lleva a pensar en primer lugar que los evangélicos concentrados en discusiones teológicas internas, 1980-1982, esa reflexión se desarrolla en una atmósfera política de minimización del hecho violento, de las acciones subversivas por parte del gobierno, y con poco interés por la realidad nacional, que equivale a decir un relativo silencio de la comunidad evangélica respecto a la violencia política que empezaba a amenazar a la democracia que acababa de regresar, de retornar en el país. El tránsito de los evangélicos de pronunciamientos públicos sobre hechos coyunturales hacia un compromiso con la defensa de los derechos humanos es el que va a explicar la manera como los evangélicos terminan interviniendo de manera directa. Este paso se desarrolla en el contexto de los años de la Guerra Sucia, de lo que se llaman los años de Guerra Sucia, y el inicio de una estrategia contrainsurgente que incrementó el costo social de la violencia. Entonces, la presión de factores como el asesinato de miembros de la comunidad evangélica por Sendero Luminoso, o el asesinato de miembros de la comunidad evangélica por las fuerzas del orden, produce el inicio de una toma de conciencia sobre la realidad de la violencia en el país. De modo que en agosto de 1984 se inicia una nueva etapa en la historia social de los evangélicos, la creación del Departamento de Paz y Esperanza en el CONEP. Este hecho, unido a factores internos como la presencia de una nueva generación evangélica más consciente de la realidad social y política, facilitó el tránsito de una comprensión de los derechos humanos casi exclusivamente referidos a la libertad religiosa hacia una comprensión de una dimensión política de esos derechos que no se agotaban en su dimensión religiosa. El proceso de inserción en el campo de los derechos humanos en la experiencia de los evangélicos fue catalizado pues por un sector concientizado políticamente que tenía como horizonte teológico una perspectiva integral de la misión cristiana, que la misión de la Iglesia no consistía solo en ganar adeptos, hacer labor de proselitismo, también implicaba insertarse en la vida social, económica y política del país y de las comunidades. Un segundo asunto es el tema de los evangélicos y el derecho a la vida. En ese terreno los evangélicos fueron experimentando un proceso de transformación en su razonamiento teológico. Hay 4 elementos claves que ayudan a comprender ese proceso para la experiencia de los evangélicos. La defensa de casos muy concretos, Calqui, algunos nombres, Agripino Quispe, Manuel Meneses, Félix Inga, miembros de la comunidad evangélica. Fue parte de un proceso de examen y redefinición de su comprensión teológica de los derechos humanos. Una de las consecuencias directas de este proceso fue el compromiso de asumir la defensa del derecho a la vida como una de las dimensiones de la misión integral de la Iglesia. La participación de los evangélicos en la defensa de los derechos humanos fue también resultado de una realidad de violencia subversiva y represiva que los obligó a revisar, a redefinir sus principios teológicos. Y cada situación particular demandó respuestas pastorales traducidas en una práctica social que integró los aspectos legales, los aspectos sociales y políticos como parte de una misma tarea. Los evangélicos, por tanto, agrupados en el Concilio Nacional Evangélico del Perú, fueron afirmando el valor de la vida humana a pesar de las limitaciones legales, políticas para defender los derechos humanos,
al tiempo de ejercer la función profética, por tanto crítica con relación a la gestión de las autoridades de turno, que permitieron y o avalaron la práctica represiva de las fuerzas de orden. Eso significó una actitud frente al poder. La dignidad de la persona humana fue colocada por encima de una sumisión acrítica a los representantes del poder político. El proceso, por otro lado, el proceso de defensa del derecho a la vida demandó un trabajo colectivo de cooperación con sectores no evangélicos de la sociedad civil. Este aspecto de la experiencia posibilitó aprendizaje, socialización de la experiencia y la ampliación del horizonte teológico de los evangélicos. Hay pues un proceso de transformación en el razonamiento teológico del concilio de los evangélicos, que va desde una comprensión casi exclusivamente religiosa de la dignidad de los seres humanos como creación de Dios, hasta una aceptación de las consecuencias derivadas de esta creencia que implica la lucha política por los derechos humanos. Esta experiencia orientada por un reconocimiento del valor imponderable de la vida humana y por la convicción de que la misión cristiana implica un compromiso con la justicia, tiene un significado específico en términos de una contribución en la comprensión de la realidad social desde la perspectiva confesional. En resumen, podemos decir entonces que, como toda construcción social, las propuestas teológicas que informan, que forman y transforman las conciencias religiosas personales y también las colectivas, surgen, se desarrollan y se legitiman en circunstancias muy concretas, en situaciones históricas muy específicas. Es decir, el proceso de transformación teológica relacionada con la lucha por los derechos humanos muestra que la conducta social de los evangélicos es un proceso abierto también a nuevas posibilidades. Hubo varios factores que se combinaron para derrotar a Sendero Luminoso y el MRTA. Sin duda, las nuevas estrategias adoptadas por los gobiernos de Alan García, Alberto Fujimori en ese entonces, apoyar a los grupos de autodefensa, proteger a los jueces contra la represalia de los terroristas, ganar la confianza de los pobladores en los Andes y los pueblos jóvenes en Lima, fueron importantes, pero estas medidas por sí solas no eran suficientes. También hacía falta una mística de solidaridad para enfrentar al fenómeno terrorista. Lo que se aprende en la guerra se debería aplicar a la paz. Las mismas actitudes de solidaridad, de respeto a los derechos de otros y de tolerancia que fortalecieron a los peruanos en los días oscuros de la violencia subversiva, también deberían animar a los peruanos en la construcción de la paz y la democracia en el Perú de hoy. Y luego hago yo referencia a algunas de las conclusiones de la Comisión de la Verdad, que solamente a manera de remarcar el papel de la religión en la perspectiva de los evangélicos, lo entendió la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Estas conclusiones anotan: 1. En varias zonas del país, las iglesias evangélicas fueron víctimas de violencia tanto de parte de los grupos subversivos como de las propias Fuerzas Armadas. La iglesia sufrió incursiones en sus templos, asesinatos, detenciones, desapariciones de pastores y líderes. Esas iglesias, con sus aciertos y errores, contribuyeron a la derrota moral e ideológica de los grupos subversivos, y con ello contribuyeron con el proceso de pacificación nacional. En este caminar, muchos pastores, líderes evangélicos y miembros de iglesias pagaron incluso con sus propias vidas. Los evangélicos tuvieron respuestas diferenciadas frente a la violencia de resistencia ante la práctica y la ideología de los grupos subversivos, de consolación con las personas que se encontraban viviendo entre dos fuegos. También hubo actitudes de indiferencia frente al problema. 3. Fueron principalmente las iglesias evangélicas rurales, pobres, las que frente a la realidad de inseguridad, terror, desesperanza, contribuyeron desde su fe, acciones y discursos de resistencia, logrando ser actores sociales relevantes.
la mayoría de las iglesias urbanas se mantuvieron alejadas, muchas de ellas indiferentes. En sus agendas no figuró como tarea prioritaria la atención a las consecuencias de la violencia política. Las iglesias periurbanas, sobre todo las de aquellas ciudades que recibieron familias desplazadas, se sintieron retadas por la realidad de la violencia y desde su convicción de solidaridad para con el prójimo desarrollaron labores de asistencia pastoral y asistencia humanitaria. En las iglesias rurales, el ayuno, la oración, la vigilia como parte de sus prácticas religiosas les permitió darle sentido al sinsentido en que vivían las comunidades, reforzar su identidad evangélica y percibir con claridad que su obediencia a Dios significaba no servir a dos patrones, porque esa era la demanda del discurso senderista. Hubo también sectores de la iglesia que con el soporte institucional de organizaciones paraeclesiásticas incursionaron en los espacios públicos. Aprendieron que el reino de Dios se manifiesta en la lucha por la justicia social, la preocupación y defensa de la dignidad humana y los derechos humanos, los presos, los desaparecidos. Entendieron como parte de la misión de la iglesia que es necesario establecer alianzas con las organizaciones de la sociedad civil para buscar la paz y la justicia. Aquí se inscribe la práctica del concilio, que supo articular una respuesta organizada de los evangélicos ante la violencia, tomando partido por la defensa de la vida y la dignidad de los pobres. Más tarde, la Asociación Paz y Esperanza continuará como referente de los evangélicos en la promoción y la defensa de los derechos humanos. Y los años que siguieron, esa tarea ha continuado, ciertamente con nuevos desafíos, con nuevas propuestas, porque está todavía pendiente la lucha frente a las amenazas de la violencia que ahora empieza a tomar otras formas y otros desafíos. Por lo menos eso desde la perspectiva de la participación de los evangélicos es lo que yo me permito compartir. Muchas gracias.